Hey, bienvenidos ustedes a este nuevo proyecto que se llama Mérides, con su anfitrión Juan Pablo Aguayo, o me pueden decir Juanpa, como ustedes les parezca. Recuerden que este nuevo podcast va guiado a hablar de una fecha específica en la historia de acuerdo a su semana corriente. Como siempre, este episodio tratará de la semana que corresponde a esta que está corriendo, es decir, del 1 de abril al 4 de abril, es decir, la primera semana mocha de abril del 2020. Como sabrán, este es un episodio piloto y ojalá llegue a tus manos pronto. Si fue del agrado de los primeros escuchas que fueron pioneros de soportar esta sarda de idioteces de una persona nerviosa porque es la primera vez que graba, pues gracias, porque no tengo nada más que decir. Y sin más que hablar, podemos empezar este nuevo podcast Mérides con Juan Pablo Aguayo. Episodio piloto, 2 de abril, el día que nos dijeron que la clonación humana era posible. Esto ocurrió en el año del 2002. Bienvenidos a Mérides, el podcast donde podrán escuchar sobre un evento específico destacado en la historia del mundo, de acuerdo a su semana corriente, especialmente si este hecho es digno de un meme, que podemos decidir al final de este podcast. La historia vista como solo tú en la parte de atrás de tu libro de historia podrías dibujar. Yo solo soy Juanpa y de nuevo les doy la bienvenida a este podcast, Mérides. Y me gustaría empezar hablando y agradeciendo a las primeras personas que nos van a escuchar. De verdad, espero su retroalimentación y que de verdad les haya gustado esta primera emisión. Comenzamos. Vamos a hablar del día en que la clonación nos dijeron que era posible. Corría el año del 2002. Quizás muchos como yo, a su edad de 7 años, o quizás 8, no me acuerdo, estábamos esperando el Mundial de Corea-Japón en el 2002, a una edad en la que pensábamos que solo era fútbol. Pero con el tiempo te vuelves paranoico y conspiranoico y te das cuenta que el dinero mueve todo. Y que tiempo después Corea iba a robar en ese mundial. Pero este no es un podcast deportivo y ya habrá tiempo para hablar de eventos deportivos. Empecemos. La clonación se puede definir como el proceso por el que se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo celular o molécula ya desarrollada. Como lo dice la ciencia, para esto se debe de tomar en cuenta las siguientes características. 1. Se necesita clonar las células porque no se puede hacer un órgano parte del clon si no se cuenta con las células que forman dicho cuerpo. 2. Ser parte de un organismo ya desarrollado porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo y características. 3. Por otro lado, se trata de crearlo de forma asexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su misma naturaleza, genera diversidad múltiple. El primer clon no natural o el primer ser no natural se hizo con una oveja de nombre Dolly. Y ustedes dirán, este es un podcast de historia cualquiera. Pero no, estamos en un lugar encerrado, enclaustrados, con una persona que trabaja mucho tiempo y se pone a decir que ocupa tiempo libre para hacer un podcast. Y no. Y cuando yo leí esto primeramente, fue lo primero que pensé, que es vírgenes haciendo vírgenes y perpetrando su especie nerd. Porque dicho de una manera, es de vírgenes mantenerse para la posteridad, porque ¿quién más puede hacer algo bien, completo, y sin que se vea como una copia de forma no sexual que Felipito, el niño nerd y odioso que no te dejaba hacer tu tarea, copiarte de su tarea, quisiera que lo terminaras odiando, con palabras como: oiga maestra, Pablito se está copiando y a Danielita me dijo que era un homúnculo. Su homúnculo, ¿qué es eso maestra? ¿Se imaginan? Un niño cagón que después cuando tenga 34, 35 años, incluso un poco más grande, diga: chale, ya no me encontré con quién relacionar. Necesito perpetrar mi especie. Tiene que haber alguien igual de genio que yo y que me tenga que soportar. De acuerdo, creo que
idearé la clonación. Bueno. Después de este mal viaje, regresemos al punto inicial. Lejos de parecer que este proceso lograba tu sueño de las películas de ciencia ficción en el que la vida podría superar a la muerte, se ha encontrado con una gran cantidad de líos, como lo puede ser el hecho de que la gente piense que puede usarse para fines terapéuticos, y el famosísimo y nunca siempre olvidado, el clero o la iglesia, que desde luego, cuando salga algo nuevo, se encarga de legislar su ley impresa en su bestseller, la Biblia. O sea, seamos honestos, la Biblia, si alguien crea un... Mejor no le movamos tanto. Siento que en unos 5 años van a cancelar TikTok, si no es que el Papa Francisco ya lo tiene. No manches, imagina una cuenta del Papa, el TikTok del Papa Francisco. Yo lo seguiría, pero yo jamás caería en algo tan bajo como descargar TikTok. Espero que esta cuarentena a ti escucha no te haya hecho caer en eso. Si no, un saludo para ti, Judith, porque yo sé que sí caíste, y un saludo para ti, Cindy, porque sé que ya caíste. Regresemos. Pero si queremos empezar a hablar de este evento en específico, hay que irnos un poco atrás en la historia. Tratemos el año de 1997, cuando Ian Wilmut y Kate Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo presentaron a Dolly, la primera oveja de raza Finn Dorset, que este hecho nos permitió pensar a muchos que esta era la perfecta excusa para que la gente pudiera empezar a clonar seres humanos, o como yo lo digo, crear personas de refacción, o tener un mini tú yonkeado al que le puedas quitar un riñón, un pulmón, un órgano. Ya sabes, si todos buscamos refacciones de un carro, buscamos un carro que nos yonquee, podemos tener un humano guardado en un turbo para que nos preserve. Bueno, pues yo al menos, que yo era joven, no tenía ese sueño. Digo, yo me dormía a las 9 y no podía ver televisión. Creo que las noticias si acaso era lo que podía ver en la mañana. Pero reconozcámoslo. Espero y me entienda la persona y me dé un follow y un seguidor si se sigue volteando cuando hay escenas para adultos en la televisión. Porque sí, podré tener la edad que tengo, pero lo sigo haciendo. Y el futuro para mí era volar carros voladores. Ian Wilmut, en su libro La segunda creación, dice: las características de un individuo adulto no dependen solo de sus genes, sino de la interacción de estos con el ambiente, de las condiciones en las que se han desarrollado en el embarazo y de la alimentación. Es imposible que dos personas tengan experiencias vitales idénticas. La propia vida nos va moldeando de forma irrepetible y los genes solo ofrecen el bosquejo inicial. ¿Qué nos quería decir con esto? Sinceramente, si eres alguien que está haciendo un podcast, dirá nada. Pero si llevas practicando para generar este podcast y tener que llenar el tiempo de 1 hora o al menos 45 minutos y hacer paja como lo voy a intentar hacer en los últimos 15 minutos, dirás, sí, te puedo clonar, sí, te puedo hacer igualito a ti, sí, lo voy a intentar, pero quizás tú no creciste en una planta nuclear al lado de un río. O tú no creciste comiendo juguetes de plomo. Y quizás ese clon no va a ser igual a ti. Pero hay lana y lo vamos a conseguir. En marzo del 2001, Ian Wilmot, desesperado, llorando, vuelto loco, y después de haber clonado una oveja Dolly y quién sabe cuántas cosas más lo habrá intentado, echó un grito diciendo: no clonéis humanos, no clonéis humanos. Cabe destacar que esto lo tomé de una traducción al español ibérico. Así que no me juzguen. Por eso digo, no clonéis humanos, no clonéis humanos. Luego de que un tal Robert Lanza, de la compañía Advanced Cell Technology de Worcester, que unos meses después reportaba la clonación de 3 embriones humanos, de 6 células cada uno, Wilmut y Campbell comentan que nada más de haberse hecho pública la existencia de Dolly, la primera oveja clonada, mucha gente empezó a buscarlos.
mucha gente empezó a acosarlos. Mucha gente empezó a exigir un deseo: poder clonar a sus familiares fallecidos. Pero simplemente los científicos respondían: no, no se puede copiar a una persona. ¿Te das cuenta cómo Harry Potter pudo haber hecho algo diferente a eso? Yo creo que todos hubiéramos querido tener un Horcrux de Lord Voldemort y regresar a la persona a poder regresar a la persona a la vida y poder decir: chale, no puedo, la muerte no me ganó. ¿O sí? Me hubiera llamado la atención ver eso. Pero ya lo habían dicho ellos, seamos honestos. Ellos decían que no eran las mismas condiciones que iban a vivir. El humano se iba a replicar, la persona se iba a replicar, pero las experiencias no eran guardadas, el modo de vida no era guardado. Imagínate, a ti te van a clonar y tú vas a decir: chale, ya tengo una versión más joven de mí y voy a tener un humano de repuesto. Pero tú a los 10 años no viviste con TikTok. Tú a los 9 años no viviste con una tablet. Tú a los 5 años no viviste con el mayor ejemplo del idioma bilingüe en la era moderna, Dora la Exploradora. Y tu versión joven va a crecer creyendo que los perros pueden ser bomberos, rescatistas y otros oficios más. Y que los doctores también atienden juguetes. Regresamos. Las características de un individuo adulto no dependen solo de sus genes, sino de la interacción de estos con el ambiente, de las condiciones en las que se han desarrollado durante el embarazo y la alimentación. Es imposible que dos personas tengan experiencias vitales idénticas. La propia vida nos va moldeando de forma irrepetible, y los genes solo ofrecen el bosquejo inicial. Y volvé a insistir Wilmot y Campbell. Quizás ya algo cansados, quizás ya alterados, y quizás ya hartos de gritar en el mundo: ¡no clonéis humanos! ¡No clonéis humanos! ¡No clonéis humanos! Sinceramente, yo también me hubiera vuelto loco. Pero, igual si me hubieran llegado con un montón de dinero y me dijeran: clona lo malo que quieras, nomás para darles en la madre con lo que les dije, yo lo hubiera clonado. O les hubiera hecho creer que lo hubiera clonado, pero uno nunca sabe. El dinero mueve el mundo. Ese es el lema del primer capítulo piloto de Efemérides. Muchos de ustedes, así como yo, de seguro ya empezaron a pensar lo mismo que yo. Esta historia me suena. Esta historia ya la he visto en algún lado. Y sí, si son de mi edad y son de mi generación, existió una novela en Telemundo llamada El Clon. Sí, Telemundo. Famosos por hacer familias arcoíris, donde tu papá es argentino, tu mamá mexicana, tu hermano argentino, tu hermana colombiana y el villano es Pedro el Escamoso. No. De verdad, son mucha gente los villanos. Y de verdad, si hay gente que veía esa novela, digo, dato random, dato no esperado. Hay que meterle un clip para cuando diga dato random. Esa novela es un refrito de una versión brasileña. Spotify, si estás escuchando eso, se está cayendo el póster que publiqué en una de las historias de Instagram. Después de este paréntesis vamos a regresar. Pero bueno, esa novela es un reboot de una versión brasileña que hablaba de lo mismo. Incluso el actor era igualísimo. No cambiaba en absolutamente nada. Realmente lo único que era diferente en esta versión era que era Mauricio Ockman, Sandra Echeverría y que el clon era un gandalla. Bueno, en la versión brasileña también, pero metían drogas y no metían tanto deporte, pero era diferente. A mí no me cambian a mi hija de versión portuguesa o brasileña, no sé, pero fue divertido ver la versión brasileña del clon. Bueno, realmente me obligaban a ver novelas, entonces yo no tenía un control de la tele, pues las tenía que ver. En fin, regresemos al podcast. Pero vámonos para el otro lado. Mientras nuestros amigos clonovejas rogaban, imploraban y buscaban perpetrar laboratorios genéticos en el mundo, como los activistas que desataron la pandemia en la película Exterminio, existía en un país
lleno de pasta y plomeros con bigote, un hombre dispuesto a ser innovador en este campo. Aquí es donde perfectísimamente podríamos meter un pequeño intro italiano. Severino Antinori, nacido el 6 de septiembre de 1945, es un ginecólogo y embriólogo italiano, conocido por ser un experto, entre comillas, y complicado y alocado experto en el tema de la fertilización in vitro. No les voy a explicar el tema de la fertilización in vitro. Si ya estás escuchando un podcast, creo que ya debes de conocer muchos conceptos. Y si no, voy a abrir una sección en mi Instagram, @solosoyjuanpa, o en el Instagram de fmérides, para que ustedes me pongan las palabras que no entienden. Y yo, con mucho gusto, les contestaré por DM la definición. Continuemos. Comenzó su carrera interesado en la biología veterinaria. Madres, un güey que clonaba, un güey que quería clonar y es un experto en la fertilización in vitro, empezó siendo veterinario. Ok, sabemos que esto va a terminar mal, ¿verdad? Estudió en la Universidad de Roma, la Sapienza. Ok, qué irónico. Graduándose en 1972 con un título de medicina. Inicialmente trabajó en gastroenterología, pero después de una conferencia de Patrick Steptoe, se volvió a entrenar en obstetricia y ginecología, pasando a trabajar en reproducción e infertilidad desde 1978. Estableció su propia clínica en Roma en 1982. En 1986 fue pionero en el uso del proceso ICSI, inyección de esperma intracitoplásmica, en Italia, obviamente. Desde 1989 extendió la fertilización in vitro a mujeres que habían pasado de la menopausia. O sea, el vato ya quería jugar a ser Dios. Evidentemente no puedes ser... No voy a meterme en esos temas, olvídemoslo, pero una mujer que ya está en menopausia no puede ser mamá. Y este hombre estaba jugando con fuego. Quería llamar la atención. Digamos que para ser un hombre de los 90, eso de querer ser influencer mediante una técnica o una innovación, quería romper tendencias, pero no era un proyecto que podías poder contratar en Shark Tank. No me imagino a Arturo Elías Ayub o a Carlos Bremer diciendo, sí, a huevo, embaraza a las señoras, te doy 1 millón de pesos. O Rodrigo Herrera Aspe diciendo que su cadena de distribución le va a dar millones, pero que lo logre. No, el señor ya era un vuelto loco que sabía que si empezaba por hacer la fertilización in vitro en mujeres mayores, iba a irse en grande. En 1994 ayudó a Rosana de la Corte, de 63 años, a quedar embarazada. Se convirtió en una de las mujeres más viejas de la historia en dar a luz. En mayo del 2006, el día en que se anunció que la mujer de 62 años de edad, East Sussex, en la psiquiatría infantil, Patricia Rushbrook, estaba embarazada de 7 meses después de ser tratada por Antinori, quien dijo que el 62 o el 63 es el límite superior para la fertilización in vitro en mujeres embarazadas. Ok, ya el cabrón ya tenía un récord. Ya tenía un parámetro. 64, no se puede. 65, no, menos, no lo intentes, mija. Bueno, mijota, porque ya eran mujeres mayores. Fíjate lo que es un cabrón que le gusta retar. O sea, ya se ponían tipo rockstar y en el 2006 ya nomás se embarazaban de 63 para abajo. Y menopáusicas, porque las jóvenes todavía pueden adoptar, pero in vitro, mayorcitas, nada más, es mi parámetro. Soy un rockstar, decía el buen Severino. Pero esa tendencia de rockstar un día se le iba a acabar. Comentó que solo consideraría parejas para su proyecto de clonación con al menos 20 años de esperanza de vida, y para su proyecto de in vitro, igual. Josephine Quintavalle, de Comment on Reproductive Ethics, CORE, acusó a Rushbrook de egoísmo y dijo que sería extremadamente difícil para un niño tener una madre tan vieja como una abuela.
Ya lo habíamos pensado. Ustedes que ya lo están escuchando están pensando lo mismo que yo. ¿Te imaginas que le digas, que ese niño te diga abuela? En México eso ya era una volteada de cara, ¿eh? Y no quiero imaginar cómo hubiera sido en Italia. Porque todos pensamos, todos sabemos que los italianos son más exagerados. Y creo que estoy hablando como argentino, no lo sé. Mm, Todos tenemos un argentino que queremos imitar y que confundimos con un italiano. Yo creo que sí. En mayo del 2009, después de que se anunció que una mujer de 66 años estaba embarazada, criticó su decisión, diciendo que sentía que era demasiado mayor y que no podía vivir lo suficiente para criar a su hijo. Les dije, el cabrón es un rockstar. Le gusta chingar y nada más soy yo, y nada más soy yo, y nada más soy yo. Niños mayores, ¿quién creen que son? Jamás, nadie puede tener un hijo mayor. No, 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 63. 63, el número mágico. Me acordé, paréntesis, me acordé un poco chorro de la película Blockbuster Mary. El vato, cuando Ben Stiller va en la carretera y levanta el loco y le dice: Oye, tengo un método para hacer a la gente que haga ejercicio en 7 minutos. Oye, pero cuando alguien haga el modelo de 6 minutos, te van a dejar en la calle. Y el chavo se aloca y le dice: No, 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 el 7 es mágico. ¿Ves todo lo que está con el número 7? Los siete chakras, los 7 símbolos, 7-Eleven. Obviamente eso fue el doblaje. Pero te quedas con ese mame de que, güey, el vato estaba ingentado con sus 6-3, 6-3, 6-3, 6-4 ni madres, 6-5 menos, 6-6, estás loquísimo. 6-3, todavía 20 años, todavía puedes vivir 20 años, que a lo mejor hay que investigar cuál es la esperanza de vida en Italia en los 90s, pero el cabrón decía, una mujer de 64 después de un parto puede vivir otros 20 años y crear a su hijo sin pedos. Ese niño puede decirle a su mamá, abuelita mamá, o mamá abuelita, y la volteada de cara que le van a dejar le va a hacer decir mamá joven. Mamá, te ves de 40. Pero lejos de ser un pionero en el tema de la fertilización in vitro, sino para acabarla de joder, lejos de escuchar lo que habían hecho nuestros amigos clonovejas, él también dijo: esto de la fertilización in vitro se está acabando. Yo creo que hay momento de innovar, de innovare algo diferente. ¿Por qué no intentamos algo diferente como la clonazione? La clonazione, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a buscar parejas jóvenes que no puedan tener hijos. Quiero creer que así hablan los italianos. Si no, espero que una comunidad italiana en México no me termine odiando. Digo, porque también, seamos honestos, tú no te acuerdas de quiénes eran o de los que estábamos hablando los amigos con ovejas, ¿verdad? No, no te regreses, no se vale. Severino ya tenía una postura del tema de la clonación. Antinori publicó su interés en la clonación humana desde 1998, trabajando con Panagiotis Savos. Argumentó a favor de la clonación como una oportunidad para parejas infértiles, que no pueden usar otros métodos. El material genético del padre se inyectaría en un huevo. Con un huevo me refiero a un óvulo, de verdad. No, 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 no piensen en un huevo, por favor. No, 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 por favor, no. Que luego se implantaría en el útero de la mujer para crecer. El niño resultante, en teoría, tendría exactamente las mismas características físicas del padre. Pero recordemos, llegamos al mismo paréntesis de que pues evidentemente va a tener las mismas características del papá, pero va a crecer en un entorno diferente. Quizá el papá siempre fue, porque vamos a trasladarnos a Italia, el papá siempre fue un eterno fan de la Juventus, pero va a crecer en Milán y madres, le va a ir al Milán. Y madres, si va a crecer en los 2000 y va a ver que el Milán está yendo de la chingada, no manches, ni yo le voy a querer ir al Milán. Yo diría, ese clon es chafa. Ese no es mi clone. Ese es un clone Cinelli. Cinelli, Ciaffinelli, Pizarri. Es de Fiat. Chiste de automovilismo. Antinori dijo a un periódico italiano que más de 1500 parejas se habían ofrecido como candidatas para su programa de investigación. El vato ya andaba en Rockstar, ya. El güey, ya imagino los programas italianos. El güey que logró fertilizar a una mujer in vitro de 63 años. El hombre está en contra del número 64.
Él es Severino Antinori. Y el vato llega y dice: tengo 1500 parejas dispuestas a tener un hijo clonado. ¿Quién se va a querer unir? ¿Quién se va a querer unir? 1501, 1502, 1503. Esperemos que sea más pronto. Esperemos que sí. ¿O se imaginan cómo el vato hubiera reclutado a las primeras parejas? No sé, no me lo puedo imaginar inicialmente. Yo quiero creer que el vato llegaba en su consultorio otra vez y ojalá y podamos imaginarnos en nuestra mente una música italiana. No, Mario Bros no es una música italiana, es japonés. Pero nos hacen creer que los plomeros son italianos porque somos racistas desde tiempos inmemorables y con problemas de las culturas. ¿Se imaginan al cabrón cómo ofreció esos tratamientos? Vamos a trasladarnos y hagamos un ejercicio. Vamos a trasladarnos a un consultorio médico italiano en los 90. Quizá al lado tenga una pizzería. Quizá al lado pase caminando un Corleone buscando vengarse de la muerte de los padres. Y voy a dejar de hablar de estereotipos italianos porque si no me va a caer la CONAPRED. Buena, dottore. Oiga, in vitro, ¿sí? ¿Pero por qué lo pide in vitro? In vitro, ¿qué le pasare? ¿Qué le pasare? ¿Pero por qué lo pide in vitro? ¿Qué le pasare? Matrimonio feliz, busca intentar algo nuevo. Iba a decir el señor. Pues sí, dottore, ya lo intentamos. Y ni eso nos permitió concebire. Iba a decir el doctor. ¿Pero de qué estaré parlando? Yo me refería a la clonazione, a la clonazione. Espera un momento. Debo aplastar una tortuga. Turututun. ¿Cuántos llegaron? ¿Quién sabe? ¿Cuántos accedieron? ¿Quién sabe? ¿Cuántos pagaron por el tratamiento? ¿Quién sabe? Al final de esto, nada importó al final, seamos honestos. El programa del doctor siguió adelante. Y un día, podemos imaginarlo lo que pasó. Era un 2 de abril del 2002, cuando un señor, un día martes, en una conferencia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para los que no saben dónde es Abu Dhabi, se atrevió a afirmar don Fregón que había conseguido implantar un clon en forma de embrión humano en una mujer. Y de momento decía que este embarazo tenía más de 8 semanas. Las declaraciones de este ginecólogo, abro comillas, cierro comillas, fueron publicadas el día miércoles por el diario Abu Dhabi Gulf, porque siempre en los países de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, perdón, ya me hicieron confundirme, ya estoy como ustedes, porque siempre en los países de Oriente Medio el petróleo está en todos lados. El petróleo tiene petróleo, la gente tiene petróleo, la droga tiene petróleo, el oro tiene petróleo, todo tiene petróleo en Oriente Medio. Y recogidas por la revista británica New Scientist, que esta publicación solo tenía de nombre Scientist como lo mismo que yo tengo de podcaster, dijo que se intentó sin éxito buscar al señor Severino y a su colega Savos en el Instituto de Embriología de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, que ellos se encargarían de confirmar la noticia. ¿Lo lograron? ¿Quién sabe? ¿Tuvieron éxito? No lo sabemos. Pero a partir de 2002 tuvimos la noticia de que la clonación humana era posible, de que el hombre había podido derrotar a la muerte y podido generar vida de forma que fuera asexual. El martes, ese mismo día, el señor ya había reclutado 5,000 parejas. Él lo dijo. Recluté 5,000. No sé cómo las convencí, no sé cómo llegaron, pero las logré. Él ya tenía su Kickstarter versión italiana, versión 2000, 90. ¿Cómo haría un Kickstarter un italiano? No lo sé. Hubiera sido muy random, muy divertido. La comunidad científica internacional mantiene un radical rechazo a la clonación reproductiva. Ok, este güey dijeron, ay sí, este güey está mamando. Sí, de verdad, yo creo que este cabrón sí está mamando. Digo,
Si yo hubiera estado en Abu Dhabi, me hubiera dado de don chingón, que podía hacer mucha fertilización in vitro, se me hubieran acabado los viáticos. Estoy en Abu Dhabi, un lugar muy caro, antes del petróleo, o quizás en la época del petróleo. Yo también hubiera dicho, ¿sabes qué? Encontré el método de la clonación. ¡Pum! Viáticos automáticos. Hey, yo siento que esa es mi teoría. Severino encontró la forma de chingar dinero con viático. Obtuvo una manera muy fácil de obtener viáticos. A mí no me engañan. Severino le hiciste muy bien. Y esperemos que al final de esto mi teoría sea cierta. Simultáneamente, Clonate anunciaba la venta por internet de la primera máquina de clonar, la RMX 2010, por un precio de 9.105 euros. Ok. Unos días el cabrón dice que ya se podía clonar al ser humano. Y al otro día, o en el otro lado del mundo, llegan a decir que ya hay una máquina para clonar personas o un método para clonar personas en el 2002 y le ponen RMX 2010. ¿Es neta? ¿Qué avanzó hacia la época? Ok. Ya no le podías poner 2000 a las cosas porque ya habíamos pasado el 2001. Ya tenías que volverte innovador. Ya las películas que fueron famosas en los 80 ya las estaban agotando con secuelas tontas como Los Hermanos Caradura 2000, Policía 2000, todo 2000. Y luego revivieron esa fórmula en 2012. Pero este no es este podcast. Pero lo piensan, o sea, el vato ya pues se le iban a adelantar y pues como que quiso soltar la noticia en chinga, ¿no? Quiero creerlo. Bueno, la comunidad científica evidentemente dijo, ay, este güey está mamando, ya mero pudo lograr la clonación humana. Ya habíamos dicho que no podíamos clonar humanos, ya siguen gritando estos cabrones que no clonéis humanos, no clonéis humanos, no clonéis humanos. Seguían gritando que no clonábamos humanos, ya mero va a llegar un italiano. Por Dios, ¿un italiano? Por Dios, ¿de qué lo hizo? ¿De pasta? ¿De pasta? ¿O lo hizo de pizza? ¿De qué lo hizo? ¿De qué lo hizo? La comunidad científica simplemente mantuvo su radical rechazo a la clonación reproductiva, debido a que nada permite excluir que ocurran gravísimas malformaciones en el feto o en el recién nacido. En cualquier caso, Antinori no presentó el día ni la más mínima prueba de que hubieran logrado lo que dijo. Ahí está, siempre tuve la razón, el vato nada más llegó, ¿sabes qué? Ya puedo clonar, échame los viáticos, papá. ¿Quieres saber el secreto? Échame 1 millón. ¿Quieres saber mi secreto? Suscríbete. ¿Quieres saber mi secreto? Sígueme en Instagram, f.meides. Ok. Las intenciones de Antinori llevaron a la ONU a crear al año siguiente, por un grupo de expertos, un tratado con el propósito de lograr la prohibición de la clonación de seres humanos. Se prevé que el proceso de redacción del tratado haya tomado algunos años, pero las conductas de este cabrón y las intenciones de este cabrón de lograrlo como un método para concebir para parejas fértiles e infértiles, perdón dicho, fue lo que hicieron que empezaran con el debate en chinga. Fue de que, bueno, no, en la ONU, vamos a imaginarnos todos en la ONU, y dice el representante, bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos de pendiente? Oye, tenemos que empezar el reporte de clonación. Ay, güey, vamos a esperar, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Que un italiano exagerado empieza a decir que la clonación es posible? De hecho, creo que eso pasó ayer, señor. Alguien empezó a decir que ya era posible la clonación. Y era un italiano. Sí, era un italiano. Demonios, yo me quería ir de vacaciones el lunes, chingado. Bueno, vamos a empezar ese puto tratado de mierda. Y así empezaron los tratados para prohibir la clonación genética. Y se lograron, evidentemente. Sus declaraciones, lejos de romper un paradigma en la ciencia, mandaron al demonio y cerraron un mundo de evolución en la humanidad. Y aceleraron las prohibiciones de clonaciones de humanos con fines de procreación. Dicho esto de esta manera, podemos ver que el 2 de abril del 2002, en vez de ser una fecha de revolución en la ciencia y de cambio en la historia de la humanidad, fue el bluff más grande en la historia del hombre.
la historia y el ejemplo de cómo un cabrón se quiso adelantar a su época y adelantó una declaración con el fin de volverse famoso en algo que terminaban prohibiendo porque sabían que podía llegar en un momento a otro en caer en manos equivocadas. Y es por eso que tú no tienes tu clon. Y es por eso que tú no tienes tu copia. Y es por eso que tú te tienes que dormir temprano para irte a trabajar y no están mandando tu versión pirata, porque tú vas a ser el original, a trabajar. Bueno. Vamos a pensar esto. Vamos a hacer un ejercicio también, un último ejercicio antes de cerrar esta historia e irnos al prólogo, porque este podcast va a tener un prólogo. ¿Cómo ustedes pedirían su clon o cuál sería la marca que le darían a su clon para poderse saber que ustedes son el original? Vamos a hacer una referencia. Homero en el especial de la casita del terror, sus clones no tenían ombligo. ¿Qué se pondrían ustedes para saber quién son el original? ¿O qué le darían a su clon o qué le quitarían a su versión clon para saber? Y no. Pónganse pensativos, no pónganle, yo le pondría un Made in China, Made in Dubai, Made in Italia. No sé, yo creo que le pondría un lunar extra, un lunar que dijera, tú no eres el bueno, una cicatriz, no sé. Yo creo que le pondría un lunar en forma de pentagrama y diría, ese es diabólico, ese no soy yo soy el original. Bueno, quién sabe, creo que en mi familia hubieran preferido el clon. En fin, vámonos al prólogo. Nuestro amigo italiano solo se quedó con su fama y a su verdadera pasión, los embarazos in vitro. Con su récord de 63 años y su crítica hacia las mujeres de más de 64 y 66 que lograban embarazarse con el pasar de los años y que tachó de forma antinatural, y él solo se declaró a descalificar. Obviamente, como todo hombre que perdió su récord y su marca que lo hacía especial, tenía que hacerlo. Y a veces se llega a comprender. Pero bueno, Severino Antorini, digamos que se perdió en programas de revista, dando consejos de cómo lograr embarazos in vitro solo para mujeres de 63, hasta que un día, en 2016, volvió a ser relevante. Volvió a aparecer en la historia. ¿Cuántos embarazos in vitro tuvieron que haber pasado para que este hombre se volviera loco y quisiera volver a hacer a la fama? A atacar de nuevo, a volver a lograr sus sueños y a lograr a vivir sus máximas aspiraciones. Pero de la manera incorrecta. Luego de que una enfermera española que trabajaba en la clínica Matriz, una clínica de Milán, del famoso ginecólogo, denunció que este y su secretaria, Bruna Balduzzi, la sometieron por la fuerza a una intervención quirúrgica con el fin de robarle 8 óvulos que debían de ser fecundados e implantados en otras mujeres. Ok, este cabrón, si quería volver a ser famoso, se iba a volver loco por volver a ser relevante. Y no podía pedir a alguien que lo hiciera de forma voluntaria. Se fue al extremo, secuestró junto con su cómplice, su secretaria, a alguien más para robar óvulos. Severino, eres un crack. Severino, estás bien loco. La enfermera de 23 años dijo que inicialmente había aceptado donar los óvulos a cambio de 7,000 euros. Ok, ya habías dicho que los ibas a vender. No te puedo defender, chica. Pues tenía problemas económicos. Quizá era foránea. Bueno, vivía en Italia. Bueno, era española. Bueno, ya no se sabe. Pero después se arrepintió y nunca dio su permiso por escrito para ello. Pero ya había hablado. A lo mejor Severino era italoamericano y le dieron la mano y dijo, a huevo, ya te ganché. ¿Quién sabe? Según la reconstrucción de los hechos, la joven accedió a someterse a una terapia hormonal para curarse de un quiste ovárico, lo que Antinori aprovechó para inmovilizarla y ponerla bajo anestesia y extraerle los óvulos. Cabrón. Güey, no mames, este vato está loquísimo.
Creo que este güey hubiera sido un influencer bien chingón. Como, ay, vamos a hacer un challenge. Vamos a hacer el challenge de secuestrar enfermeras. No, qué cabrón. Al despertarse la enfermera, descubrió que le habían quitado el teléfono celular para impedir que pidiese auxilio, pero logró llamar a la policía desde una línea fija de la clínica. Ay, Severino, ya eras italiano, no podía ser perfecto. Los agentes debieron llevar a la chica a un hospital, donde trabajadores de la unidad de socorro de violencia sexual confirmaron la extracción de los óvulos. La mujer, cuya identidad no ha sido dada a conocer y nunca se dio a conocer hasta lo que yo investigué, presentó una denuncia formal y el mes pasado su abogada, Roberta de Leo, pidió una indemnización de 100.000 euros por daño biológico y moral. Ok. Pero, ¿qué pasó con Severino? ¿Qué le ocurrió al científico del año que fracasó para ser el científico de la década y del mundo? Severino, en 2016, fue sentenciado a 7 años de prisión. Ok, ya era viejo, no pidan mucho. Digo, ya hemos visto varios ancianos por peores cosas que les han dado detenciones que no vienen ni al caso. Pero bueno, ¿qué les podemos decir respecto a eso? No vamos a hablar de eso. 7 años en prisión y le revocaron su licencia. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Era para hacer fecundaciones in vitro o era para clonar? ¿Quién sabe? Pero no creo que ese sueño de clonar gente hubiera sido posible. Yo siento que el señor ya no hallaba ni qué hacer, ya el mame de la clonación se perdió, todos lo vieron como un loco que siguió su mame y que no logró trascender más allá de eso. Sinceramente yo creo que no logró clonar a nadie. Incluso la persona que había dicho que había clonado un óvulo humano, de volado le desmitificaron. Y yo dudo que la máquina que vendía, que seguro ya la están vendiendo en CB Directo, ya no clona nada. Yo creo que la clonación está lejos de ser lo que es hoy en día. Está lejos y restringidamente de ser algo real. Y creo que, como mis carros voladores, jamás lograron pasar a ser algo más allá de lo que es real. Y esto fue el primer programa piloto de Efemérides. Seguimos y cambio y fuera. Bueno, esto fue el primer capítulo de Efemérides con Juan Pablo Aguayo. Antes de cerrar este programa piloto, quiero agradecer a todos los que van a ser nuestros primeros escuchas de este programa. Espero me den una buena retroalimentación y de verdad esperemos que esto pueda ser un buen programa más adelante y que podamos desatar algunas que otras cosas diferentes y que nos agraden a todos de una manera en especial y propongamos dinámicas para escoger el tema a investigar. Podemos hacer temas de lo que quieran, pero que sea una época digna de un meme. De hecho, como olvidaba en esta parte final, vamos a pensar en qué meme le daríamos a Severino Antinori. Yo pienso, y creo que ya incluso lo tengo publicado, yo le daría a Severino Antinori el meme de Shaggy de "tú me estás retando", con eso de, y que en la parte de arriba poner "la clonación humana no es posible", y Severino Antinori se voltea como Shaggy y va a decir "are you challenging me?", o en español "tú me estás retando". Yo creo que ese es el meme que daría perfecto a este cabrón clona gente. O le harían un meme a Ian Wilbur. Sí, yo creo que sí. De hecho, quisiera saber qué fue de ellos. ¿Seguirán gritando "no clonéis humanos! ¡No clonéis humanos!"? Yo espero que ellos sigan gritando eso. Esperemos que sí. Pero bueno, este fue el primer podcast de Efemérides. Yo soy @solosoyjuanpa en Instagram y en Twitter, porque creo que lo quiero empezar a usar algún día, aunque no, ya soy un adulto y no sé cómo es en Twitter. No sé cómo usar Twitter. Si alguien me enseña, por favor, ayúdeme. Soy demasiado viejo para esto. Bueno, esto fue un podcast de Efemérides. Sigan ahí. Nos vemos a la próxima. O a la que sigue.